En este mes de noviembre, el tema que el Señor ha colocado en nuestro corazón es la obediencia. Y es que definitivamente el principal problema por el cual nosotros no podemos acceder a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, no es porque Dios no quiera darnos o porque Dios no pueda darnos, sino porque todavía Dios no puede confiarnos. La bendición de Dios no es un asunto de capacidad, es un asunto de confianza. Porque cuando tú no estás preparado para recibir la bendición, una bendición sin preparación se convierte en una maldición. Un matrimonio es una bendición, pero si no estás preparada, vas a elegir mal y eso se convierte en una maldición. Tener dinero es una bendición, pero si no estás preparado para administrar abundancia, se termina convirtiendo en una maldición para tu vida. Y así con todos los escenarios de tu vida. Toda bendición sin preparación se convierte en una maldición. Por eso yo te quiero enseñar a través de esta palabra cómo la proyección de tu bendición está alineada a la disposición de tu obediencia. Dios en su palabra contiene promesas y contiene principios o instrucciones. Generalmente nosotros abrazamos las promesas, pero es porque nunca nos enseñaron que la obediencia a la instrucción es lo único que activa el cumplimiento de la promesa. Por eso tú amas a Dios, tienes subrayadas sus promesas en tu Biblia, pero terminan pasando los años y nunca ves hechas realidad esas promesas. ¿Por qué? Porque nadie te dijo que para que se cumpliera la promesa tú tenías que obedecer el principio, tenías que obedecer la instrucción. No hay bendición si no hay obediencia a la instrucción. Bueno, excelente. Y voy a leerte un texto un poquito largo del verso 1 al verso 14, pero es una historia muy linda de un hombre llamado Abraham. Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Un día Dios le dijo que saliera de su tienda, de su campamento, y que mirara las estrellas del cielo y que tratara de contarlas. Luego le dijo que mirara la arena del mar y tratara de contar los granitos. Y Abraham le dijo: es imposible, Señor, es incontable. Y Dios le dijo: pues te prometo que así va a ser tu descendencia. Te voy a dar una descendencia tan grande que no podrá ser contada, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham creyó, y Dios le dio un hijo llamado Isaac. Y aquí comienza la historia. Tiempo después, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, le dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Dios proveerá un cordero para la ofrenda, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad le temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy,
La gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Di conmigo, mi Padre proveerá. El problema es que el Padre no le provee a los perezosos, el Padre no le provee a los negligentes, el Padre no le provee a los conformistas, el Padre no le provee a los indiferentes, el Padre no le provee a los desobedientes. Pero cuando tú entiendes la dimensión de la obediencia, tú puedes levantar tu mirada al cielo sin importar tu condición y decir, mi papá proveerá, mi Padre proveerá. Y quiero centrarme en el versículo 2, cuando Dios llama a Abraham y le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. Y yo entendía algo acerca de la obediencia. Dios te pide lo que amas porque te ama. No hay una sola cosa que Dios te pida por algo diferente, amor. Todo lo que Dios te pide es porque te ama. Di conmigo, es solo por amor. Ese es el título de esta predicación. Es solo por amor. Si Dios te pide que te apartes de una persona, di conmigo, es solo por amor. Si Dios te pide que no te metas en un lugar, es solo por amor. Si Dios te pide que cortes con una relación, es solo por amor. Si Dios te pide que le des algo que tú amas, que tú valoras, es solo por amor. Si Dios te pide que te apartes de un hábito, que te apartes es solo por amor. El problema es que hasta que tú no entiendas que lo que Dios te pide o te da como instrucción es por amor, pues no le vas a obedecer. Porque la única manera para tú obedecerle a Dios es solo por amor. Solo quien ama es capaz de obedecer. Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos, si ustedes me aman a mí, guarden mis mandamientos. La obediencia es la muestra física del amor del corazón. Por eso el amor es la fuente de toda instrucción de Dios y de toda obediencia humana. Tú nunca vas a obedecer a Dios si no lo amas. Por eso la gran mayoría de personas que asisten a iglesias cristianas aman su familia, pero no aman a Dios. Aman su trabajo, pero no aman a Dios. Aman su casa, su carro, su empresa, pero no aman a Dios. Por eso solo obedecen en aquello que beneficia lo que ellos aman, porque no entienden cuánto Dios los ama y por ese amor cuánto los quiere beneficiar. Y yo quiero que nos planteemos una pregunta en esta mañana, y es, ¿cómo puedo obedecerle a Dios si me pide cosas que me cuestan? Qué chévere que Dios me pidiera que me congregara una vez cada 3 meses, que fuera a la iglesia solo cuando está haciendo sol, que fuera a la iglesia cuando no he estornudado en toda la semana, pero si estornudo un día a la semana, tengo licencia para no ir a la iglesia. Qué chévere que Dios nos pidiera cosas que no nos cuestan. Dame el 1% de tus ingresos cuando te sobre, no te preocupes. Qué chévere que Dios nos pidiera cosas que no nos cuestan. Mira, esas amistades no te convienen, pero bueno, relaciónate con ellos, y si te contaminas, tranquilo que yo guardo tu hogar para que no se pierda tu hogar, tranquilo que yo te devuelvo la plata que malgastas con ellos, tranquilo que yo te devuelvo la salud que vas a perder haciendo lo que haces con ellos. Qué chévere que Dios nos pidiera cosas que no nos cuestan. El problema de obedecer es pagar el precio de soltar lo que tenemos que soltar, apartarnos de lo que nos tenemos que apartar, alejarnos de lo que nos tenemos que alejar y comenzar a hacer lo que tenemos que hacer. El problema no es obedecer. Diga al que está a su lado, el problema es soltar. Por eso analicemos 5 fundamentos del amor de Dios por Abraham. 5 fundamentos del amor de Dios por ti, que te van a permitir entender por qué te cuesta tanto obedecer a Dios. Porque cuando Dios te pide algo, generalmente te pide cosas que te cuestan. Dice el versículo 1, vamos a analizar 5. Versículo 1, Dios probó la fe de Abraham. ¿Qué estaba probando Dios? La fe de Abraham. Y es que Dios no te pide para quitarte, Dios te pide para que le creas por más.
Solo por amor. Di conmigo, es solo por amor. Dios no le pidió a Abraham que le entregara a Isaac porque Dios le quisiera quitar a Isaac. Es que Dios estaba probando el corazón de Abraham para ver si le podía confiar lo que le había prometido, que no fue un hijo, fueron muchos hijos. El problema es que muchas personas creen que una pequeña bendición es todo lo que Dios tenía para ellas, y por eso aman lo que Dios les da y descuidan el amor por quien se los da. Y entonces crees que esa pareja es todo lo que tu vida necesitaba, y ahora por agradarla a ella dejas de obedecerle a Dios y se termina convirtiendo en una carga y en el peor de tus problemas, porque no diferenciamos lo que es una bendición de momento de aquel que nos bendice por siempre. Cuando Dios le pidió a Abraham que entregara a Isaac, Abraham entendió algo. ¿Qué fue lo que Dios me prometió? Porque del tamaño de la bendición es la instrucción. Entonces Dios me prometió que me iba a dar una cosecha de hijos. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Una cosecha de hijos. Por tanto, el que quiere una cosecha tiene que sembrar una semilla, y la semilla se llamaba Isaac. Y cuando Abraham entendió esto, Abraham dijo: Dios no me está pidiendo para quitarme, Dios me está pidiendo para probarme, porque Él me quiere dar más. Y yo te vengo a decir de parte de Dios, sea lo que sea que Dios te esté pidiendo, es porque Él te quiere dar más. Sea lo que sea que Dios esté demandando por ti, es porque Él tiene mucho más preparado para ti. Bueno o excelente. Necesitas entender este primer fundamento. Dios no te pide para quitarte. Dios no necesita tu tiempo. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita que tú vengas a la iglesia. Dios no necesita que tú corrijas tus hijos. Dios no necesita que te alejes de las malas influencias. Dios no necesita que termines relaciones tóxicas que te contaminan. No, eres tú el que necesita todo lo anterior para que Dios te pueda dar más. A mí me impactan mucho las palabras de Charles Spurgeon. En uno de sus sermones él dice: la fe no se mide por las palabras que pronunciamos, sino por las acciones que estamos dispuestos a tomar cuando Dios nos llama. La pregunta que yo te hago es: ¿qué te está pidiendo Dios que te cuesta tanto? ¿Sabes por qué te cuesta tanto? Porque lo amas más que a Dios. ¿Sabes por qué te cuesta tanto? Porque piensas que es lo más grande que Dios te ha dado y no has entendido que hay algo mucho mayor que Dios te quiere dar. Por eso tienes que entender que Dios no te pide para quitarte, Dios te pide para que le creas por más, porque Él te quiere dar más. Él te quiere dar más. Segundo, versículo 2. Dios le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, y le aclara: sí, a Isaac, a quien tanto amas, y entrégamelo. Sacrifícalo por mí. Demuéstrame que me amas a mí más que a Él. Y es que Dios siempre te va a pedir lo que amas para guardar tu corazón, solo por amor. Y entonces cuando Dios ve que te estás enamorando demasiado de algo que te va a apartar de amarlo a Él, cuando tú te apartas o cuando algo te aparta de amar a Dios por encima de lo demás, eso que hoy amas te va a terminar apartando de todo lo que Dios había preparado para ti. Por eso hay trabajos que al principio son una bendición, pero terminan con tu familia, porque conoces personas incorrectas en tu trabajo. Por eso hay sumas de dinero que parecen una bendición, pero acaban con tu familia, porque te activan el ego y terminas actuando de la manera incorrecta. Hay muchas cosas en la vida que Dios te da, pero que al final Dios te la pide cuando ve que está ocupando el lugar que Él debería ocupar. Dios no te pide que dejes un trabajo porque no te quiera bendecir, es porque quiere guardar tu corazón para poder seguir bendiciéndote. Dios no te pide que te alejes de personas que amas o que valoras porque no te quiera bendecir o porque no te quiera ver feliz, es porque te está guardando de que algo o alguien ocupe el lugar de tu corazón que solo Dios podría ocupar. El problema al no entender esto es que tienes que entender que si guardas tu corazón, aseguras tu bendición. Di conmigo: si guardo mi corazón, aseguro mi bendición. Y eso tiene que ver con prioridades. Necesitamos tener las prioridades correctas en la vida. Mira,
¿Quién no ama a un hijo? Todos amamos a nuestros hijos, pero tenemos que entender algo. Lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos es absurdo comparado con lo que Dios puede hacer por ellos. Y sin embargo, nos enceguecemos tratando de ser Dios en la vida de ellos, de resolverles problemas en los que se meten, que solo Dios podría resolverles, enseñarles y proyectarles a través de ese problema. Y por eso tenemos hijos de 20, 25, 30, 35 años incapaces, impotentes e insaciables. Porque cuando Dios tenía que intervenir, mamita llegó, papito llegó. Y nunca dejaron que Dios interviniera. Porque el trono del corazón de ese papá y de esa mamá lo ocupaba el niño, no Dios. Todos necesitamos enfrentar momentos en la vida en los que Dios nos va a pedir lo que más amamos para guardar nuestro corazón y seguirlo amando a Él como nuestra prioridad. Nada ni nadie podrá llevarte al propósito de Dios por más que lo ames. Tú puedes amar tu trabajo, pero tu trabajo jamás te llevará al propósito. Tú puedes amar a tu pareja, pero no hay ninguna pareja que te pueda llevar a cumplir tu propósito. Tú puedes amar la iglesia, pero no hay ninguna iglesia que te pueda llevar a cumplir el propósito. Por eso la instrucción máxima de Dios es: ama a Dios con todo tu corazón, porque solo Dios te puede llevar a cumplir tu propósito. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Oswald Chambers decía: la verdadera obediencia siempre tiene un costo, pero el valor de obedecer a Dios es incalculable. ¿Qué te está pidiendo Dios? Te garantizo que si Dios te quiere bendecir en grande, te está pidiendo algo que amas en grande. Pero entiende, es solo por amor, porque no es para quitarte, es para prepararte, para darte más. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué es eso que te cuesta tanto obedecerle a Dios? No es porque no puedas hacerlo, es porque no quieres soltarlo. No quieres soltar el orgullo, no quieres soltar la indiferencia, no quieres soltar el resentimiento, no quieres soltar la autosuficiencia, no quieres soltar la aprobación que te brinda ese grupo de amigos incorrectos que tienes, no quieres soltar la aprobación que te brinda esa persona que te está llevando directo a un abismo. El problema de obedecer no es obedecer, es soltar lo que Dios te pide que tienes que soltar. Dar lo que Dios te está pidiendo que des, entregar lo que Dios te está pidiendo que entregues, apartarte de lo que Dios te está pidiendo que te apartes. Pero cuando entiendes que es solo por amor, todo comienza a cambiar. Muchas personas pensarían: ¿cómo pudo Abraham haber dispuesto su corazón para entregar a su hijo? Es porque él amaba más a Dios. Él amaba más a Dios. Él no es como los papás de ahora que dicen: no, Señor, yo te entrego a mi hijo, y no lo sueltan. Te entrego a mi marido, y no lo sueltan. Te entrego a mi hija, y no lo sueltan, porque pensamos que entregar es de labios. No, la obediencia no es de palabras, la obediencia es de acciones. Soltar a tu hijo es soltarlo. Pero pastor, ¿y si le va mal? Solo Dios lo puede ayudar. Pastor, ¿y si comete errores? Solo a través de ellos Dios le puede enseñar. Pero vale más un hijo levantado por Dios que un hijo levantado siempre por su mamá. La mamá levanta a su hijo y siempre lo vuelve a la misma posición de donde cayó, pero cuando Dios lo levanta, ese hijo no vuelve a ser el mismo. Te lo garantizo. Tercero, versículo 8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Papá, vamos a ir a presentar un sacrificio. Y aquí va la cabulla, aquí va el cuchillo, aquí va la madera. Pero ¿dónde está el corderito para la ofrenda? Tranquilo, hijo. Dios se proveerá de corderito para la ofrenda. Dios quiere que aprendas a depender de Él solo por amor. Por eso te va a pedir que cortes relaciones de las que has dependido para tener valor. Porque tu valor no está en ninguna persona, tu valor está en Él. Por eso muchas veces te va a cerrar puertas de trabajo que te daban valor. Porque tu valor no te lo puede dar ningún trabajo, tu valor te lo da Él. Y hasta que tú no entiendas cuánto vales para Dios, siempre vas a estar mendigando valor de la gente que te rodea. Por eso a veces Dios cierra puertas.
Por eso Dios a veces corta relaciones, porque te está guardando para que aprendas a depender de Él. Di conmigo, solo por amor. Es tan fácil depender de los hombres. El problema de depender de los hombres es que no solamente vamos a depender de lo que recibimos de ellos, sino que vamos a depender de hacer la voluntad de ellos. Por eso cuando tú dependes de una persona te conviertes en mendigo de esa persona, porque para recibir siempre vas a tener que pedir. Porque para recibir y sentirte amada y sentir valor como mujer siempre vas a tener que mendigar. Porque para recibir y sentirte valorado como profesional, como hombre, siempre vas a tener que ir a ese jefe, a ese cliente a mendigar. Por eso el Señor dice, no confíen en los hombres. No dependan de los hombres, confíen en mí, que traeré las personas indicadas en el momento indicado con la bendición indicada. Pero no confíes en los hombres, porque por invertir tu tiempo, tu energía y tus recursos esperando la aprobación de un hombre, estás dejando de invertir en la aprobación que yo te puedo dar. No dependas de los hombres, depende de mí. Depende de mí. Una mujer nunca podrá sentirse verdaderamente amada por un hombre, porque ningún hombre está diseñado con la capacidad de llenar los vacíos afectivos de una mujer. Si tú no te sientes plenamente amada por Dios, siempre vas a ser una gotera en el oído de un hombre que no tiene cómo darte lo que tú le estás pidiendo. Y no digan amén, pero así es. Pobres hombres, todo lo que se esfuerzan, todo lo que sufren para que ustedes... No, por eso muchos hombres dicen, pastor, es que no está contenta con nada. Y es verdad. Asimismo, ningún hombre podrá sentirse valorado por una mujer, porque ninguna mujer tiene lo que el hombre necesita para establecer su medida de valor. Si ese hombre no recibe su valor de Dios, siempre va a estar demandando de su mujer y justificándose de que busca valor en otras mujeres. Ay, pero yo me subo por acá. Ahí sí nadie dice amén, pero mejor que no digan amén. Escúchame, Abraham entendió algo. Toda visión contiene provisión. Entonces el niño le dijo, papá, y bueno, ya tenemos todo listo, tú ya le obedeciste a Dios, pero ¿y dónde está el corderito? Y Abraham le dijo, tranquilo hijo, yo le estoy obedeciendo a Dios en la visión que Él me dio. Y cuando yo le obedezco a Dios y me alineo con su visión, Él siempre envía la provisión. El problema es que a nosotros la religión nos engañó y nos hizo creer que venimos a la iglesia a buscar provisión. No, nosotros no venimos a la iglesia buscando provisión, nosotros venimos a la iglesia buscando visión, y cuando nos alineamos con la visión, Dios nos alinea con la provisión. Yo le daré un aplauso al Señor. Por eso las personas, lamentablemente dentro del ámbito cristiano, por generaciones han sido fácilmente manipulables. Porque venimos buscando la provisión y creemos que la provisión viene de un líder espiritual. No. El líder espiritual simplemente es el instrumento de Dios para desatar una palabra que viene del corazón de Dios, para alinearte a ti con la visión de Dios, no con la visión de Él, con la visión de Dios. Porque la provisión que tu casa necesita, ningún hombre te la puede dar, pero Dios la tiene preparada y te la quiere enviar si tú te atreves a obedecer. Eso lo entendió Abraham. Abraham dijo, hijo, yo sé que Dios nos va a proveer algo. Yo sé, porque yo he decidido depender de Dios. Es más, dice el libro de Hebreos capítulo 11 que Abraham sabía que Dios tenía el poder incluso de volver a traer a Isaac de entre los muertos. O sea, Abraham iba dispuesto a lo que fuera porque él solo vivía para agradar a Dios. La pregunta es, ¿a qué estás dispuesta para agradar a Dios? Muchas personas tienen hogares tóxicos, relaciones tóxicas, porque es un mendigo mendigándole a otra mendiga. Y lo peor de todo es que cuando son dos mendigos, lo único que hacen es culparse el uno al otro. ¿Y sabe por qué los matrimonios tóxicos se culpan? Por lo que no reciben. Y creen que culpando al otro por lo que no reciben, van a justificar lo que ellos tienen que dar y no están dando. Creo que no hay matrimonios tóxicos acá, gloria a Dios. Pero entonces ponme cuidado con esto. ¿Qué es lo que sucede con eso?
que no entendemos que la verdadera magnitud, la verdadera dimensión del propósito de Dios se fundamenta en depender de Dios, de su palabra y de su voluntad, no de lo que una persona imperfecta me pueda dar. Dios te entregó una persona como esposa, Dios te entregó una persona como hijo, Dios te entregó una persona como jefe, no para que te dé, sino para que a través de tu vida Dios le pueda dar lo que ellos necesitan. Pero si Dios no te llena, si la visión de Dios no te suple, pues nunca vas a vivir como un hijo de Dios en función de darle a los demás lo que Dios quiere darles a través tuyo. No, vas a vivir como un mendigo espiritual, buscando quién te da lo que tú necesitas. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que tu marido te va a hacer sentir amada? No, él solamente tiene que alinearse con Dios para poderte dar el valor, la honra, el respeto y la seguridad que tú necesitas. Pero si tu marido no está alineado con Dios, menos te va a dar. Y lo único que va a hacer es demandar, porque si no está alineado con la visión, nunca va a buscar en Dios la provisión, la va a buscar en ti. Y como tú no tienes cómo dársela, te vas a frustrar. Bueno, excelente. Si tienes a tu esposo o a tu esposa al lado, mírale a los ojos y dile: perdóname, porque estabas buscando en esa persona lo que solo podías encontrar en Dios. Ese es el punto, hijos. Abraham lo entendió, por eso él decidió depender de Dios, porque sabía que si dependía de Dios y se alineaba con su visión, de Dios iba a venir su provisión. ¿Quién iba a poder llenar el corazón de Sara cuando Abraham llegara y le dijera: sacrifique a Isaac? Ay, mi amor, era un hijo. ¿Usted pone brava por unas vainas? No, Abraham sabía que aún solo Dios iba a poder sanar el corazón de Sara. Por más que tú trates, hijo, de enmendar tus errores con tu esposa, solamente Dios puede llenar el corazón de ella. ¿Y entonces yo qué hago, pastor? Aguante, papito. Protégela, provéele y sosténla, mientras Dios llena el vacío que tú le dejaste con tu error. Bueno, excelente. Preocupante, dicen los esposos. A veces no entendemos, hijos, pero un verdadero cristiano, un cristiano maduro, está en función de dar, no de recibir. Por eso nosotros no cargamos a las personas mendigándoles lo que solo Dios nos puede dar. Pero cuando Dios lo suple todo en ti, tú vas a tener algo que darle a tu esposa, algo que darle a tu esposo, algo que darle a tus hijos. Bueno, excelente. Dice el versículo 12, vamos con el tercero. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Muy bien. O sea, no le repito el tercero, ¿les quedó claro? Bueno, entonces vamos con el cuarto. Dice el versículo 12, que cuando ya Abraham iba a bajar el cuchillo sobre Isaac, Dios envió su ángel y el ángel le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad le temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entiéndeme esto: Dios quiere confiar en ti para darte lo que te ha prometido, solo por amor, solo por amor. Eso que todavía no has recibido de Dios, Dios, ¿cuándo vas a enviar a la persona? Dios, ¿cuándo me vas a abrir esa puerta? Dios, ¿cuándo me va a salir ese negocio? Dios, ¿cuándo me van a pagar esa deuda? Dios, ¿cuándo? Dios, ¿cuándo? Dios, ¿cuándo? El tiempo lo determinas tú, porque Dios no te va a dar lo que te va a dar por tu capacidad, te lo va a dar por tu fidelidad. Por eso Dios te da lo poco por tu capacidad, pero solo te lleva lo mucho por tu fidelidad. En la parábola de los talentos, Dios le dio a cada uno, le repartió, dice el Señor Jesús, de acuerdo a su capacidad. Pero estaba probando sus corazones, estaba probando su fidelidad. Por eso al final, al que le devolvió 10 y le dio uno adicional, dijo: porque al que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. O sea, eso que te di, para el que tenía uno,
Era mucho lo que tenía el que tenía 11, pero para Dios era poco. Quizás hay cosas que tú tienes hoy que te parecen mucho, pero para Dios son poco, comparado con todo lo que Él te quiere entregar. Pero tú tienes que entender que vale la pena obedecerle a Dios, porque lo único por lo cual Dios te está pidiendo lo que te está pidiendo es porque quiere confiar en ti para poderte entregar lo que te ha prometido, porque Dios te quiere dar mucho más. A veces somos tan cortos de entendimiento con las cosas de Dios y nos capacitamos como si un trabajo nos fuera a dar la promesa, como si un negocio nos fuera a sacar de la crisis. Y entonces hacemos cuanto curso nos mandan por internet, nos inscribimos en cuanto curso publican en una universidad, nos capacitamos en todos los seminarios de la empresa y para tratar de administrar mejor lo poco, para tratar de ser mejores en lo poco, pero nunca nos capacitamos para serle fiel a Dios. Y tu capacidad nunca te va a llevar de lo poco a lo mucho, pero tu fidelidad a Dios siempre, siempre te va a sacar de lo poco y te va a poner en lo mucho. Así es como Dios quiere ver a sus hijos. Por eso el ángel vino y le dijo: detente, Abraham, ya Dios ha visto tu fidelidad. ¡Ay, qué tremendo! Y déjame darte esta frase para tu Facebook: Dios no escucha tu fidelidad, Dios ve tu fidelidad. Porque yo siempre se los he dicho, en la escasez todos somos fieles de palabra. Cuando no tienes pareja, todos somos fieles de palabra. Cuando el matrimonio está mal, todos somos fieles de palabra. Cuando están echando gente en la empresa, todos somos fieles de palabra. Cuando no ha salido ningún negocio en el mes, todos prometemos fidelidad de palabra. Pero Dios no escucha tu fidelidad, Dios ve tu fidelidad. Abraham era un hombre de fe, pero después de ese momento en que Dios vio su fidelidad, se convirtió en el padre de la fe. No por lo que Dios le dio, sino por lo que Dios le pidió. ¿Quieres ser un hombre de fe? Sé fiel con lo que Dios te pide. Porque un hombre de fe y una mujer de fe no es fe porque cree lo que Dios dice que le va a dar. Un hombre de fe y una mujer de fe tiene fe porque es fiel cuando Dios le pide. Porque sabe que cuando Dios le pide no es para quitarle, es para darle mucho más, solo por amor. No es para restar, es para multiplicar, solo por amor. Pero ¿por qué cuando me pide me tiene que pedir lo que más amo? Por eso. Porque está quitando lo que más amas para demostrarte que Él es el que más te ama y el que merece ocupar ese único lugar llamado el trono de tu corazón. ¿Sabes por qué hay personas que te fallan? Porque sin darte cuenta las amaste más que a Dios, y los hombres siempre fallan. ¿Sabe por qué hay personas que te pagan mal y aparte del colmo, la descarada viene a reclamarle a Dios? Porque lo estabas amando más que a Dios y al final igual te iba a fallar. El problema es que Dios lo quitó antes de que te enamoraras más y terminaras cayendo en una depresión profunda por lo que Él te hizo. Por eso Dios te pide lo que tú amas para guardar tu corazón, porque Él siempre te va a amar más. ¿Bueno o excelente? Permítele a Dios ver tu fidelidad. Ya no le digas: Señor, si me das yo voy a ser fiel. No, cuando te dé, permítele ver que eres fiel. Porque la fidelidad brota en la escasez, pero se olvida en la abundancia. ¡Ay, qué tremendo es eso! Porque la fidelidad se levanta en la crisis, pero se vuelve a caer en la bendición. Por eso cuando alguien viene en una situación difícil: pastor, es que yo sé que ahorita estoy mal, pero yo le prometo. Digo: cállese. Usted a mí no me tiene que prometer nada.
Es más, usted a Dios tampoco le tiene que prometer nada. Usted a Dios le tiene que demostrar todo. ¿Vas a ser fiel? Demuéstralo. Pero ahorita no tengo. Sé fiel con lo poco que tienes. Porque si tú no eres fiel en los 1000, nunca vas a ser fiel en los 10,000. Por eso Él dice, el que en lo poco es, ¿qué estás esperando para ser fiel? No, cuando mi esposo cambie, yo voy a... Por favor. Es que si mi esposo no cambia, yo no voy a la iglesia. Pero si no vas a la iglesia, tú no cambias. Si tú no cambias, tu esposo no cambia. Entonces, ¿a quién amas? ¿A Dios o a tu esposo? Dios siempre va a pagar bien. Tu esposo tarde que temprano te va a pagar mal. Pero si tú amas a Dios, cuando Él te pague mal, lo vas a seguir amando, porque a ti Dios siempre te paga bien. Eso se llama misericordia. Esa es la base del perdón. Saber que Dios te ama. Tanto que envió a su Hijo a la cruz para perdonar tus pecados. Y cuando tú tienes esa convicción y ese perdón en ti, puedes otorgar el perdón a otros. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6 a la iglesia: hermanos, si alguno de ustedes es hallado en una falta, si tú te equivocas, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes también sean tentados. Jamás el error de otro te convierte a ti en juez, a menos que no hayas recibido el perdón de Dios y no tengas amor y misericordia para darle a otros. Y eso incluye a tu familia, porque las personas que amas son imperfectas y cometen errores. Pero si tú no tienes cimentado tu fundamento de amor en Dios, el error de ellos te va a hacer tambalear a ti. Pero cuando tu fundamento de amor está cimentado en Dios, el error de nadie te va a hacer tambalear. ¿Se equivocó? Ok, pero tú me amas, Señor. Miremos a ver si lo podemos restaurar, Señor. Si no cambia, lo cambiamos. ¿Listo? Hecho. Hay personas que no van a cambiar, y por ahí decía un proverbio popular: lo que no cambia, se cambia. Mi abuela lo decía de otra manera. Ella decía: no hay mal que dure 100 años, mijo. Muchas personas están viviendo una vida de amargura porque no toman decisiones, y no toman decisiones porque no se sienten amadas por Dios. Por eso prefieren seguir mendigando, aunque sea poquito, pero seguro. ¡Ay, Santo de Israel! Y por último, versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Escúchame, cuando Dios te pide algo, es por una sola razón: por amor. Y porque Él quiere que tú confíes en Él como tu único y suficiente proveedor por el resto de tus días. Por un camino, y a mí esto me impacta, esto lo escuché al pastor Oscar Gil un día que vino a predicar aquí a la iglesia. Por un camino iba subiendo Abraham en obediencia, pero por el otro lado de la montaña iba subiendo un cabrito como consecuencia. ¡Ay, qué tremendo! Y tú quizás estás caminando un camino paso a paso diciendo: pero Señor, lo que tú me pediste, pero Señor, ¿por qué lo tengo que soltar? Pero bueno, ya lo solté, Señor, o si no, no estaría subiendo esta montaña. Señor, listo, te entrego mi hijo, sí, te entrego mi trabajo, sí, te entrego, ya listo, Señor, si se va, que se vaya, Señor, ya no voy a sufrir y ya no voy a llorar. Y se va, y se fue. Y tú vas subiendo por este lado de tu montaña, paso a paso, entregando eso que Dios te pidió que entregaras. Diga conmigo: obediencia. Pero lo que tú no sabes es que del otro lado de la montaña Dios viene trayendo un cabrito como consecuencia. Y va a llegar un momento en que tu obediencia se va a encontrar con la consecuencia, y vas a entender por qué Dios te pidió lo que te pidió, y le vas a decir: Padre, gracias, porque si no te hubiese dado lo poco, yo no recibiría lo mucho que tú has preparado para mí.
Dios es tu proveedor. Mira, hay personas que están tan enredadas emocionalmente que dicen: ay no, pastor, es que en este trabajo yo no me siento pleno, no me dan ganas de hacer las cosas, no me dan ganas de llegar temprano, me voy a buscar otro trabajo. Pero si la mediocridad va a ir contigo a donde quiera que vayas. O sea, si tú le vas a echar la culpa al trabajo, ¿cuándo vas a asumir la responsabilidad de tu mediocridad? No, mija, yo la trato mal, pero es porque usted no me trata bien. A ver, yo me voy a buscar otra mujer porque mi esposa no me consiente. Pero si esa misma estupidez va a ir contigo a la otra relación, y a la otra, y a la otra, porque no hay ninguna mujer que te pueda dar lo que tú necesitas. Porque lo que tú necesitas son las caricias que no te dio tu mamá, y ya no te las va a dar, por más que te las dé ahora que eres un viejo. ¿Serio? Lo que tú le estás reclamando a tu esposa es el valor, la estima, el amor que no te dio tu mamá, y ninguna mujer te lo puede dar. Eso solo te lo puede dar el amor del Padre Celestial. Entonces, cambiar de pareja es cambiar de problema. Eso como un mendigo que se para en una esquina y dice: no, yo me voy de esta esquina para dejar mi mendicidad, y se para en otro semáforo. Es el mismo mendigo en otro lugar. La tía Clotilde decía: el mono, aunque se vista de seda, es que ahora soy cristiano. Sí, pero te la pasas mendigando. Déjame ver que eres cristiana, mostrándole a Dios tu fidelidad cuando tu esposa se equivoca, cuando tu esposo se equivoca, cuando no suple lo que tú necesitas. A ver si las palabras que salen de tu boca son de una hija de Dios. A ver si los pensamientos que pasan por tu cabeza son de un hijo de Dios. Dios te está pidiendo que obedezcas porque te ama. Por eso te dice: deja de depender de lo que te ofrece Isaac, porque Isaac nunca te podrá dar lo que yo te puedo ofrecer. No coloques más esa carga sobre una pareja. No coloques más esa carga sobre unos hijos. No coloques más esa carga sobre un trabajo. No coloques más esa carga sobre una iglesia. Ser feliz, ser bendecido, ser prosperado es tu responsabilidad, y depende de una sola palabra: obediencia. Obediencia. Dios sí te quiere dar. El problema es que tú vivas como si no quisieras recibir. Josué capítulo 1 versículo 8 dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque este libro contiene la palabra de Dios, que te va a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Por eso siempre que tú vienes a la iglesia y te expones a la palabra de Dios, tú tienes que salir por esa puerta con la convicción de que tienes que obedecer para Dios. Tienes que salir por esa puerta con la convicción de: wow, sí entendí, Señor, tengo que dejar el orgullo, voy a tratar mejor a mi pareja, voy a administrar mejor mi dinero, voy a pedirle perdón a mis hijos, Tienes que salir por esa puerta con una convicción de, di conmigo, obediencia. O si no, no valió la pena venir a la iglesia. Si sale por allá riéndote de los chistes del pastor, o de lo chévere de las luces, o de la cámara de humo, pero no sales con algo para obedecer, viniste a recrearte, pero no a proyectarte. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Di conmigo, obediencia. Entonces, dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que la prosperidad y el bienestar de tu vida, de tu economía, de tu matrimonio, de tu salud, no es un asunto de capacidad. No es que no puedas lograrlo, es que puedas obedecerlo, porque es un asunto de fidelidad. Es un asunto de fidelidad. Deja de celar a tu pareja como si la fueras a perder. Escúchame. En lugar de cuidar a tu pareja, cuida tu relación con Dios. Porque por más que cuides, si tu pareja está dañada, te va a fallar. Y ahí es donde tú vas a tener la capacidad de elegir, en la llenura del amor de Dios, en la plenitud del amor de Dios, si la vas a perdonar o la vas a sacar.
pero en la convicción del amor de Dios tú decides, no mendigas. En el mundo, una mujer segura de sí misma dice que ya no llora sino factura. Pero en el reino de los cielos, una mujer convencida del amor de Dios dice que ya no mendiga sino obedece, y como obedece, prospera en los planes y el propósito de Dios.